Tardes a todas, todos, todos. Yo soy Micaela Calle, soy coordinadora técnica de la Oficina de Participación Ciudadana. En realidad, yo estoy acá al frente de la oficina. Como ustedes saben, la oficina está conformada por dos grandes socios, que es el grupo Etcétera, por la diaria. Nosotros nos dedicamos a la generación de datos, así que ahí lo primero es felicitar y agradecer a Cotidiano por haber recogido a nosotros y saludar también la producción de datos sobre temas como el que vamos a estar conversando hoy, ojalá para la realización y implementación de políticas públicas, para conocer un poco mejor qué es lo que piensa la población en general, sobre todo comparar algunos grupos específicos. No me voy a robar mucho. Sé que es un horario que estamos cansados, así que tengo por delante que mostrar datos y que podamos entenderlos entre todos y después comentarlos. Esto que voy a presentar hoy es la encuesta de percepción sobre el cambio climático y cuidado de las personas. Tuvo como objetivo poder relevar percepciones, modelo de seguridad de la población uruguaya sobre dos grandes ejes, cambio climático y los cuidados en Uruguay. Van a ver que esta idea de relevar percepciones va a ser un poco transversal en toda la presentación y en el análisis de los datos, porque sobre todo en algunas preguntas, justamente lo que está por detrás es cómo la persona percibe o se autopercibe, por ejemplo, respecto a lo que conoce o a lo que piensa sobre algunos temas. Entonces ahí, con esto en mente, vamos a recorrer un poco la presentación para empezar. Muy brevemente contando cómo hacemos las encuestas. Nosotros tenemos un panel conformado de 500 personas que son representativas de toda la población nacional mayor de 18 años. Elaboramos una encuesta de 11 preguntas, que son las que vamos a mirar en conjunto ahora. Las respuestas se recolectan son una respuesta autoadministrada que se responde por WhatsApp. La idea es que sea un mecanismo ágil que le llegue a las personas responden preguntas simples o múltiples en función de cómo las hayamos elaborado. Y hicimos este relevamiento entre el 17 y el 14 de marzo del 2025 particularmente. Ahora sí voy a pasar a nombrar algunos de los principales resultados, como dije, de 11 grandes bloques de preguntas. Bien, la primera pregunta que hicimos es respecto a la temática del cambio climático: ¿cuán informado diría que se encuentra la persona? Lo que vemos es que casi la mitad de las personas encuestadas considera estar bastante informada sobre el cambio climático y algo más de 1 de cada 10 considera estar muy informado. Cuando observamos el nivel de personas que responden estar poco informadas, vemos que un poco más de 4 de cada 10 dice estar poco informado. Es decir, cuando nosotros le preguntamos a las personas cómo autoperciben ese conocimiento, hay al menos una autopercepción de tener bastante conocimiento. Cuando desagregamos por edades, ahí voy a ver también otra aclaración: las desagregaciones que están son aquellas que fueron significativas y si no, no son parte del mejor conocimiento. Veamos un poco lo que señala el que es que a menor edad, mayor es el porcentaje de personas que se autoperciben estar poco o nada informadas. Entonces vemos que los tramos más jóvenes, de 18 a 29, son quienes más responden en mayor proporción estar poco o nada informados. De vuelta, retengan este dato, como digo, por ahí lo que tengo es una mayor autopercepción de realmente cuán informado estoy. No, acá lo que pareciera es que las personas mayores lo que señalan es o responden estar más informadas sobre el cambio climático. Y después, cuando reservamos por región, lo que vemos es que las personas del interior son quienes responden en mayor porcentaje estar poco o nada informados sobre el cambio climático. ¿Qué pasa cuando desagregamos por sexo esta pregunta? En este caso, algo que también suele suceder, lo traigo que es una que pasa: los hombres son quienes declaran en mayor medida estar más informados respecto al cambio climático. 6 de cada 10 declara estar bastante o muy informado, proporción que desciende a 5 de cada 10 mujeres. Y por su parte, los hombres dicen un poco más de 3 de cada 10 estar poco o nada informados sobre el tema, y las mujeres son casi la mitad quienes dicen estar poco o nada informadas. La segunda pregunta lo que hacía era preguntarle a la persona cómo cree que está la población uruguaya, es decir, qué tan informada está la población uruguaya. Acá es interesante ver qué cambia por la población, ¿no? Entonces, cuando yo voy a referir a qué tan informada se encuentra la población, lo que responden es casi 8 de cada 10
considera que la población igual ya está poco o nada informada en relación a la temática del cambio climático y muy pocos son quienes señalan que la población uruguaya está muy informada. Entonces, es interesante analizar esta brecha entre la autopercepción y la percepción de la población en general. Cuando desagregamos por edades, de vuelta, lo que aparece, si se quiere, con una mayor consistencia en los jóvenes son quienes se autopercibían menos informados y también quienes autoperciben a la población en general menos informada, y eso decrece para las edades más grandes, ¿no? Las edades más grandes tienen como una mayor brecha entre lo que creen que conocen y lo que conoce toda la población. Y las personas del interior tienen una mejor percepción respecto al nivel de información de los uruguayos sobre la temática respecto a lo que son las personas de Montevideo. Ahora voy a pasar a una pregunta que era de opción múltiple, y lo que les queríamos preguntar a las personas era ¿qué poblaciones consideraban que eran las más perjudicadas por el cambio climático? Las tres poblaciones que aparecen con un mayor nivel de nombramiento en el primer lugar son la población rural, las personas de nivel socioeconómico bajo y la población urbana. Esas son las tres poblaciones que las personas encuestadas respondieron como aquellas más afectadas por el cambio climático. Le siguen personas de nivel socioeconómico medio, luego aparecen las mujeres en cuarto lugar y los hombres casi sin diferencia, al menos en cómo declaran en una población afectada. Lo que nos da la encuesta es no existiría una diferencia en la percepción de cuánto afecta por género el cambio climático. La siguiente pregunta que le hicimos al panel era cómo impactaba el cambio climático en distintos aspectos de su vida. Entonces ahí lo que le preguntábamos era algunos acontecimientos climáticos y si estos impactaban o no en los siguientes aspectos de su vida. Y ahí las principales menciones son salud, en primer lugar, como lo que más se encuentra que le afectan, alimentación y trabajo y ingresos en el top 3. Después las personas con una vivienda, cuidados y luego otros motivos. Bien. La siguiente pregunta que hicimos, pensando en poder vincular así los cuidados necesarios para sostener la vida humana y el cambio climático, le preguntamos cuán impactados se veían los cuidados por el cambio climático. Acá sí vemos que hay un reconocimiento de que los cuidados se ven impactados por el cambio climático y 7 de cada 10 afectados consideran que los cuidados se ven algo muy impactados por el cambio climático y el porcentaje es bastante bajo de 2 de cada 10 personas que dicen que se ven poco o nada afectadas por el cambio climático. O sea que pareciera haber una concientización de que sí afecta el cambio climático a los cuidados. Cuando desagregamos por sexo, lo que vemos es que casi 8 de cada 10 mujeres son quienes responden que los cuidados se ven bastante o muy impactados por el cambio climático, y esta proporción desciende a 7 de cada 10 en el caso de los hombres. Es decir, las mujeres son quienes responden en mayor proporción del cambio climático si impactan los cuidados. Y cuando desagregamos por edades, ahí lo que vemos es que las personas de 45 años en adelante son quienes en mayor medida responden que los cuidados se ven muy impactados por el cambio climático. Por ahí está bueno empezar a correlacionar estas edades, la tendencia de niños, niñas, en edades de necesidad de cuidados, de personas dependientes y demás. Y ahí nos importaba también señalar que las personas más jóvenes crece bastante, una que siempre hay que observar que si el porcentaje de no sabe no contesta asciende a 12% para el caso de 18 a 29, o sea, más de 1 de cada 10 jóvenes dicen no saber o al menos no contestar el impacto que tienen los cuidados, el cambio climático sobre los cuidados. Bien, en esta pregunta lo que les hacíamos era preguntarles quiénes eran las personas que se ocupaban mayoritariamente de las tareas de cuidados. Y esta era una pregunta abierta donde las personas respondían quiénes eran las poblaciones. Según la frecuencia de respuestas, que vamos a estar de palabras, intenta respetar cuáles son las principales respuestas. En primer lugar, las mujeres, seguido por el Estado, madres, personal, padres, salud, familia,
personas, hogar y mayores. Esas eran las 10 primeras palabras que tenían mayor frecuencia en la respuesta de las personas cuando les preguntábamos qué personas se ocupaban mayoritariamente de las tareas de cuidado. Como bien decía Lilian, también preguntamos cuán importante era para la persona que se pudieran promover políticas públicas para enfrentar el cambio climático. Más de la mitad de las personas encuestadas considera que es muy importante que se promuevan políticas públicas para enfrentar el cambio climático. Casi 3 de cada 10 lo considera bastante importante, o sea que si sumamos entre bastante y muy, la mayoría de las personas considera que este es un aspecto relevante a ser implementado con el tema de política pública, y 1 de cada 10 piensa que es nada o poco importante la promoción de políticas públicas para enfrentar el cambio climático. Cuando desagregamos por sexo, lo que vemos es que los hombres son quienes en mayor medida consideran poco o nada importante que se toman políticas públicas, 18% versus 5% de las mujeres. Y por su parte, por el contrario, son las mujeres quienes piensan que es más relevante incorporar esta temática en las políticas públicas, siendo 6 de cada 10 mujeres y la mitad de los hombres quienes consideran muy importante que se tomen políticas. Cuando desagregamos por región, lo que vemos es que los montevideanos son quienes en mayor medida consideran poco o nada importante que se tomen políticas públicas para enfrentar el cambio climático. Este porcentaje es bastante bajo en el interior, que asciende al 3%, quienes corresponden poco o nada importante, desde que ahí pareciera haber también una diferencia importante a considerar cuando analizamos por región. Avanzando en la encuesta, cuando le preguntábamos cuáles deberían ser las políticas o políticas que debieran realizarse, las palabras más mencionadas por las personas fueron ambiente, en primer lugar, cuidado, agua, educación, salud, reciclaje y recursos, como aquellas palabras que tenían principal mención entre las personas encuestadas. Ahora sí, para ir cerrando ya el último bloque de la encuesta, empezaba a asociar, como también el lineal, la energía eléctrica. Lo primero que quisimos elevar era el conocimiento sobre la generación de la energía en Uruguay. Entonces les preguntamos si conocían quién generaba la energía eléctrica en Uruguay. 6 de cada 10 personas responden que la energía es generada por el Estado, mientras que el 35% de las personas responden que la energía eléctrica es generada de forma mixta por privados y el Estado. Y el 14% responde que la energía es generada por privados. También vale destacar acá un 5% de personas que no saben o no contestan cómo se genera la energía en el Uruguay. Cuando desagregamos por edades, lo que vemos es que 4 de cada 10 personas de 60 o más responden que la energía eléctrica se genera de forma mixta, y esta proporción va descendiendo para los tramos más jóvenes de edad. Cuando desagregamos por región, lo que vemos es que 1 de cada 3 personas del interior responden que la generación de la energía eléctrica es mixta, y este valor crece a 4 de cada 10 para los montevideanos. Cuando vemos el conocimiento de la generación de energía eléctrica detallada por sexo, lo que vemos es que 1 de cada 4 mujeres responde que la energía eléctrica en Uruguay se genera de forma mixta, y para el caso de los varones esto es casi la mitad de los valores que se consideran que la energía es generada de forma mixta. 7 de cada 10 mujeres responden que la energía la responde el Estado. Esto es una proporción más alta de las mujeres. Para los valores es la mitad de los hombres quienes responden o consideran que la energía es generada por el Estado. Ahora tengo una pregunta que necesitaba cierto conocimiento, o bueno, era un poco para evaluar a ver cómo se veía el conocimiento respecto al origen de las energías por fuentes renovables. Entonces allí le consultamos qué porcentaje de la energía que se genera en Uruguay creía la persona que era generada por fuentes renovables: hidráulica, eólica y solar. Nosotros le poníamos algunos porcentajes, eran 25% menos, alrededor de la mitad de la energía, 75% más, y ahí lo que vimos es que 1 de cada 4 encuestados responden que el porcentaje de energía que proviene de fuentes renovables es del 25% o menos. 2 de cada 10 son quienes responden que el porcentaje de energía que proviene de fuentes renovables es alrededor del 50% en la matriz energética de Uruguay.
Y 4 de cada 10 personas responden que el porcentaje de energía que proviene de fuentes renovables es del 75% o más. Acá voy a ir con un único desagregador, que sería el desagregado por edades, y veíamos que 1 de cada 3 encuestados de 30 años en adelante responden que el porcentaje de energía que proviene de fuentes renovables en Uruguay es del 25% o menos, y esta proporción decrece para el caso de los jóvenes, es decir, que ellos son quienes menos responden, el porcentaje de energía eléctrica proviene de fuentes renovables es del 25%. Quienes responden en mayor proporción del porcentaje de energía que proviene de fuentes renovables, es decir, el 5% o más, son los más jóvenes, y 2 de cada 10 personas en sector más responden no saber o no contestar respecto al porcentaje de energía que proviene de fuentes renovables. Ahí esto es como para pensarlo de más tiempo y estudiar también cómo estamos conociendo o no la matriz energética y de dónde provienen también las fuentes renovables según las edades en el Uruguay. En cuanto a la desagregación por sexo, para esta pregunta, lo que vemos es que 1 de cada 3 mujeres responde que el porcentaje de energía que proviene de fuentes renovables en Uruguay es 25% menos. Esta proporción decrece a 2 de cada 10 para el caso de los hombres. Por su parte, la mitad de los hombres son quienes consideran que el porcentaje de energía que proviene de fuentes renovables en Uruguay es 75% más. Y de vuelta voy a destacar el porcentaje de no saber o no contesta para el caso de las mujeres, de 2 de cada 10 mujeres son quienes dicen no saber o no contestar, el porcentaje, cuál es el porcentaje de energía que proviene de fuentes renovables en Uruguay. Bien. Otra de las preguntas que hicimos es si la persona consideraba que tener un alto porcentaje de energía que proveniera de fuentes renovables generaba algún tipo de beneficio. Acá también es interesante observar que la mayoría considera que sí que le beneficia, 6 de cada 10 considera que tiene algún tipo de beneficio, casi 2 de cada 10 considera que no tiene ningún beneficio, y hay otro tanto de casi 2 de cada 10 que no saben o no contestan. Me parece que lo que sería bueno reparar es a aquellos que consideran que no tienen ningún beneficio o bien no saben si esto les reporta algún beneficio. Ya para ir terminando, al desagregar esta pregunta por sexo, lo que vemos es que 2 de cada 10 varones responden que no les beneficia el tener un alto porcentaje de energía que provenga de fuentes renovables, y en el caso de las mujeres este porcentaje decrece a 1 de cada 10. Lo mismo, casi cada 4 mujeres, no, 1 de cada 4 mujeres, hay uno, no sabe pero quiere contestar respecto a este tema, que es este porcentaje del 24%. Cuando desagregamos por región, lo que vemos es que casi 2 de cada 10 bolivianos entienden que no le beneficia tener un alto porcentaje de energía que proviene de las fuentes renovables, y que esta proporción decrece para el interior, o sea que pareciera haber en el interior una mayor percepción de que hay algún beneficio en que su energía provenga de fuentes renovables. Cierro por acá, sé que son un montón de datos, pero capaz que lo podemos igual seguir detallando con los comentarios, obviamente, más en lo posible, que es lo que tengo. Gracias. Bueno, y ahora vamos a ver comentarios Marcelo Ortiz, vamos a ver qué hace acá para dialogar con Selma, a Chopana Ortiz, directora de cuidado, a Johnny Satiria, del sindicato, que tiene mucha atención y expertise en el tema eléctrico, y a Fernanda Sosa, que es la nueva directora de cambio climático, y entonces también estamos conociendo las nuevas autoridades. Y bueno, esperamos que el diálogo, pensamos hacer este diálogo así, como bien plural, de personas responsables de política pública, justamente porque nos parece que esas miradas van a enriquecernos nuestra perspectiva de aportarnos otras reflexiones que nos dan puestas. Discutimos mucho sobre las preguntas, había que hacer 10, agregamos una más, hicimos 11, pero bueno, siempre quedan cosas afuera
porque es un tema que no es tan fuerte que el niño tan amplio en la sociedad. Así que, agradecer la confianza. Esta iniciativa, agradecer que se ponga a este tema de la agenda. Creo que la cosa de realmente es volver a retomar, volver a poner, y el tema en qué situación estamos. Y todo, bueno, gracias a la vecina, gracias a Juliano, porque bueno, para nosotros es un tema que venimos demasiadas décadas trabajando. Entonces, acá me viene un poco la fisióloga, si va a poner a hablar de la encuesta, o la economista, si va a poner a hablar de la economista. Claro. Prima la va a poner a hablar de la economista, por suerte, porque la encuesta ya hablaron. Van a decir, bueno, no, pero no, es sobre estos temas, porque me parece que es importante, bueno, ver ante qué estamos. Nosotros, como habíamos hablado de la Tierra, no hablamos jamás de cambio climático, hablamos de crisis climática. Y esta crisis, que es una de las crisis fundamentales históricas que hoy amenaza la sustentabilidad de la vida del planeta, que no se puede entender como una que tiene que ver con la crisis de la nutrición, la crisis del agua, la crisis de la biodiversidad, la crisis de los cuidados, en todo, y que es una crisis que tiene un enfoque claro, es un modelo de representación, un modelo de producción centrado en la generación de lucro y controlado por actores económicos muy poderosos, incluso tienen mucho más poder que los Estados. Por lo tanto, es importante entender que una crisis de estas características de las causas estructurales de la misma, porque entender los casos estructurales nos va a ayudar a entender cómo debemos enfrentar estos problemas. Y una causa estructural clarísima de la crisis climática es la injusticia. Hay una injusticia histórica y una injusticia que reproduce actualmente, que está en el origen de la crisis, que está en el origen de la crisis. El hecho de que los países industrializados del norte se han apropiado de parte de la atmósfera y han provocado esta crisis. Y que hoy cambiar esta situación se hicieron muy difícil. Tenemos un debate geopolítico, tenemos un debate en los espacios, y los que siguen firmando que no tomen ninguna medida para revertir esto, y que sí nos vengan falsas soluciones que provocaron este conflicto. Son quienes nos dan falsas soluciones que en realidad lo único que hacen es que ellos mismos se enriquezcan con los beneficios de la crisis a la que nos han llevado. Entonces, esta crisis claramente este modelo se basa en la justicia, y lo vemos cuando el 50% de las emisiones están en manos del 10% de la población mundial. Y acá sabemos que los impactos de las crisis socioambientales se articulan por el sistema de protección. Y entonces aquellos sectores de la población, aquellas poblaciones que sufren los sistemas de opresión, son quienes más se ven afectados por la crisis climática. Y algo de eso, por suerte, la población uruguaya vemos en la cuenta que tiene esta percepción. Claramente las mujeres, los pobres, las mujeres racializadas son quienes más sufren, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, las mujeres campesinas, muchos sectores de la población cuyo sustento depende de los bienes naturales, de los ciclos naturales, y que a medida que se ven alterados, tienen mucho más efectos en su capacidad de subsistencia y supervivencia. Y por supuesto, la crisis climática desplaza poblaciones y es sumamente grave, tanto a nivel urbano como a nivel rural, en este caso porque también destruye su forma de sostener. Los impactos de la crisis climática son muy visibles en el sur global, y además tenemos menos posibilidades de dar presupuesto y fondos a la adaptación y a las pérdidas que están provocando esta crisis climática.
Esta temática ha sido objeto de negociaciones, seguramente con la gente de Río, cuando se estudia la Convención de Cambio Climático, pero se ha tratado de los financiamientos para la adopción de estas adopciones lleguen, se establezcan, hemos estado peleando y ha sido muy difícil lograr estos compromisos que hemos naufragado con, creo que de las convenciones que surgieron de Río, la Convención de Cambio Climático, en la que yo siempre digo que es una trampa en solitario que se hace la humanidad, porque sabemos los beneficios que tiene, sabemos lo que va a pasar, pero nunca pusimos un freno y seguimos yendo a tirar los precipicios sin ningún control. Entonces, acá quiero poner que en términos de reducción de emisiones, es muy importante que el norte esté a la vanguardia de la investigación de gases de efecto invernadero, pero también queremos que los países del sur disminuyan, porque este modelo de producción que genera emisiones, tanto en el sector energético como en el agroindustrial, ese sistema de producción genera problemas en poblaciones y sobre todo destruye biodiversidad, contamina el agua y viola derechos que tienen millones de productos. Entonces, lo que se necesita es efectivamente que la población tenga mucho más conciencia de esta labor de la respuesta respecto a lo que implica la crisis climática y la magnitud y la gravedad que esta conlleva por afecta a la sustentabilidad de la vida. Pero también es importante que la población sea consciente de que esta crisis, como todas las crisis, se articula con sistemas de opresión que exacerban los sistemas que ya están y generan más desigualdades. Como decíamos, es una crisis que surge a partir de la injusticia y que reproduce la injusticia, y tiene que ver con los sistemas históricos de opresión como el colonialismo, donde se impuso a nuestros países desde un modo de producción extractivo y de producir productos primarios, donde se han hecho muchos proyectos energéticos en el sector agropecuario, en el sector minero, que afectan la vida de la población y que violan derechos. Entonces es importante que exista un debate profundo de cuál es el modelo de producción, cuál es el modelo de alimentación que dio origen a este problema. ¿Por qué para enfrentar el problema es necesario enfrentarlo desde la raíz? Es necesario atacar las causas estructurales. Y atacar las causas estructurales implica necesariamente abordar la injusticia y construir políticas públicas, políticas que tengan que ver con la justicia, con la realización de derechos, con el entendimiento integral y de cómo funcionan los sistemas ecológicos. Para nosotras, el Río de la Tierra, un hecho fundamental es retomar el control sobre el sistema alimentario, sobre el sistema energético, sobre el sistema económico, y que realmente se genere un debate democrático y con control de la población, del pueblo, sobre qué va a pasar con estos sistemas. ¿Qué va a producir? ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo vamos a producir? ¿Para quién vamos a producir? ¿Y cómo se va a distribuir lo que se produce? Y en este sentido tenemos claras respuestas que tienen que ver con la seguridad alimentaria, con la ecología, que contribuyen de una forma integral a dar una solución a la crisis climática. Las propuestas tienen que ver con la transición justa, con la industrialización de la energía, y para eso hemos elaborado una serie de principios que pueden acceder a las páginas que hoy de ellos nos vamos a hablar. Y también es clave el fortalecimiento de las y los sujetos políticos que deben participar en estos debates y que deben construir propuestas que deben ser base de la construcción de respuestas claramente involucradas las mujeres, poblaciones afrodescendientes, pueblos indígenas, los campesinos y las mujeres campesinas, los pobladores y comunidades urbanas. O sea, hay que tener una participación muy activa de la sociedad civil organizada,
y de la población en general implica un debate en particular. Y claramente la crisis climática, lo que nos está demostrando es la importancia de los cuidados, como veíamos. El problema es que los cuidados recaen sobre todo, ya sabemos, estamos cansados de saber que recae principalmente en las mujeres, y sobre todo en las mujeres de la clase trabajadora, en las mujeres pobres, en las mujeres racializadas, y este es el problema de la división sexual del trabajo en función de los sistemas de opresión. Como decíamos, la crisis climática deja en evidencia la importancia de los cuidados, porque todos los impactos de la crisis climática implican una mayor necesidad de cuidados y una mayor necesidad para sostener la vida. Por ejemplo, los efectos de la crisis climática sobre la salud se hace evidente que requiere que se haga mucho más cuidados y estén relacionados con la salud o con la crisis climática implica pérdida de medios de sustento, como puede pasar a nivel rural, y implica nuevas tareas para sostener el sistema. ¿Cómo enfrentamos todo este tema? Bueno, claramente con políticas públicas, y ahí agradecemos, por eso quería hacer un poco todo este marco, la integración de las. Pero bueno, tenemos que clave para enfrentar esta crisis, abordada desde lo mismo. Entonces, tema de producción de alimentos, el sistema energético y principalmente que garantice derechos. Contrario a lo que pasa con la crisis climática, que acaba con derechos, que viola derechos, que es responsable de esto, lo que tenemos que lograr es que la sociedad se organice en función de la realización de derechos, reconociendo la importancia de los cuidados y que de ninguna manera se puede seguir reproduciendo la división injusta del trabajo, esta división sexual del trabajo. Lo que necesitamos es asumir como sociedad, dar respuestas a esta crisis y cómo nos organizamos para subir procesos de adaptación y enfrentar procesos que para mucha gente son muy prácticos porque es la realidad del sustento, de vida, etc. En este sentido, claro, es preocupante si no contamos a nuestra sociedad con información. Entonces me parece que es relevante el aporte que puede saber en qué situación estamos. Y yo recordaba también la otra encuesta que hizo la Oficina de Percepción Ciudadana sobre el cambio climático, que en ese momento había una percepción casi de más del 60%, un 75% de que era un tema que preocupaba a la población. Y ahí lo asocié en ese momento con el porcentaje de aprobación que habíamos tenido en la reforma constitucional del agua, que coincidía casi exactamente, y que tiene que ver con esto de, bueno, como sociedad uruguaya, cuánta sensibilidad tenemos a estos problemas, también cómo queremos que lo público afronte y tome esta temática. Entonces, si nuestra población considera no estar suficientemente informada, claramente que nos preocupa, pero nos da una oportunidad, esta instancia, obviamente entendemos que hay una percepción diferente entre los diferentes sectores de la población con respecto a esto. Que es interesante ver que en la encuesta hay conciencia de la crisis climática, principalmente que provoca efectos en la salud. Esto es muy importante también cuando percibimos que también tiene que ver con la alimentación. Obviamente, los mismos que se pierda la alimentación, pero también implica en términos de trabajo y los ingresos. La verdad que esta conciencia en esto me parece muy interesante. Llama un poquito la atención que no se vea tanto los impactos en la vivienda y los cuidados, pero también aquí habría que ver
usado por los niveles socioeconómicos, porque sabemos que hay niveles socioeconómicos, pero la vivienda va a ser mucho más afectada, va a tener mucho más riesgo, por ejemplo. Me parece muy interesante que haya esta percepción en la igualdad de los cuidados, sobre los cuidados, que hay muchos estados que hablan que de alguna manera se van a ver impactados de los cuidados, o sea que ahí parece haber una conciencia en los estados con respecto a eso. También sabemos, en otra encuesta de la cocina, que las mujeres tienen mucho más percepción, tienen mucho más sensibilidad con respecto a los temas de los hombres, y todo se repite, y lo hemos visto en otras encuestas también. Respecto a la desagregación por región, es obvio que lo rural, el interior tenga una percepción mucho más fuerte de la temática, porque también es mucho más impactado, queremos estar más en el discurso de todos los días por esa relación con el territorio mucho más cercano. Con respecto a las personas jóvenes, hay que tener una duda, porque creo que cuando hablamos de que está poco informado, nadie informado, también puede ser con la percepción que tienen los jóvenes de la información que necesitan y quieren. Capaz que entienden que están poco informados porque necesitan mucho más información de la que tienen o que acceden o la necesidad. Yo no lo miraría como que el joven no tiene la sensibilidad a estos temas, sino que mi lectura va más porque creo que entiendo que necesitan, que quieren saber mucho más, que quieren tener mucho más información de la que tienen, porque ahí creo que hay una sensibilidad. Y es muy importante, profesor, y clave, es que la mitad de los encuestados considere que es muy importante la selección de políticas públicas. Me parece clave eso para enfrentar la crisis climática. Esto es muy significativo, que las personas consideren bastante importante, y solo uno de cada 10 que considere un poco importante, me parece muy importante. Para terminar, también el otro tema que se llama que la producción al hombre, vemos que a veces no hay una conciencia y todavía tenemos el imaginario de lo público de que bueno, la generación principalmente después de la introducción de renovables ha sido privatizada y que no es solo el Estado que brinda eso, pero me parece que ese 60% igual como que da una idea de que seguimos pensando que los temas son lo público, pero lo entonces, bueno, para terminar, claramente necesitamos políticas públicas para enfrentar a la transición. Si esperamos llegar a la crisis climática, y lo que la crisis climática nos pegó, por ejemplo, con la crisis hídrica, y si no tenemos soluciones y una base social popular, organizada, y que sepa lo que queremos, cómo queremos hacer estas transiciones, claramente el gran capital va a ser imponer saber quiénes son los perjudicados. Entonces, la información y el debate en general, bueno, cómo queremos organizarnos, nuestro nosotros habíamos pensado un orden que no puede ser alterado, pero sí que o Susana o Fernanda toman la palabra justamente para hacer el diálogo entre actores sociales y institucionales. Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a Cotidiano Mujer, a la usina, al espacio feminista. ¿Nos escucha? Sí. O sea que se escucha La proyección de la la energía que no hay que tengo. Perdón. Pero bueno, felicitar por esta encuesta que me parece muy valiosa. Yo
Yo en realidad voy a tomar algunas de las cosas que decía Selva y en realidad porque también esto del ambiente, del cambio climático, de la crisis climática, nos desafía a pensar políticamente, porque esto no es porque sí. Y siempre que me acuerdo de un autor que se llama Alberto Garzón, un diputado comunista español que fue el coordinador de Tierra Unida, que dice en un libro algo así como que si le preguntan a la gente, la mayor parte de la gente está convencida del final del planeta antes que el final del capitalismo. Pero sin reconocer que en realidad el fin del planeta está ligado al modo de producción capitalista. Digo esto porque si lo hubiera preguntado Rosina, seguramente la respuesta hubiera sido como, ¿qué estás planteando? Que eso de los 60, en realidad, también lo traía recién Selva, ¿no? Es un tema también que tiene que ver con el poder, con las formas de producción, con la opresión. Me pareció que bueno, que valía la pena como recordar esto. Y quería también señalar dos impactos que hubo en el ambiental en un momento justamente que hubo, que el planeta estuvimos con la pandemia del COVID. En el momento que todo el mundo se fue para la casa, dos cosas pasaron en el planeta por la COVID. En algunos lugares, esos animales que están hoy en la selva y en el río, salieron y llenaron las calles de algunas ciudades, como reivindicando de alguna manera que el planeta no es solo de ustedes. Ahora ustedes se retiran y nosotros volvemos. Pero por otro lado, vuelve a pasar en algunos lugares del planeta lo que estaba diciendo Selva recién, ¿no? Esos negacionistas de siempre resultan aprovechar y instalar donde vamos. E inclusive estamos todos nosotros recluidos y llegamos a Montevideo el grupo de la Amazonas de las quemas que estaban produciendo. Obviamente, porque alguien antes, pero perdemos la mayor parte de la humanidad y sobre todo lo que vivimos, ¿no? Digo porque también el negacionismo también tiene una explicación, ¿no? Niego esto, pero me lleno el bolsillo de tratar, no me importa más. Entonces me parecía que traerlo era importante. Ahora, la Organización Mundial de la Salud es bien clara cuando establece que a partir del 2030 van a haber 250.000 muertes más por fenómenos vinculados justamente a esa crisis climática. Y establece que por impacto directo, ¿no?, las oleadas de calor, al revés de las oleadas de frío, las inundaciones, por impactos indirectos que tienen que ver con agua contaminada, con la falta de alimentos o alimentos también contaminados, la influencia del aumento de vectores. Estamos en un momento, ustedes saben que estamos en un aumento de los vectores y por lo tanto está habiendo dengue, chikungunya y varias enfermedades. Inclusive hoy Susana me decía que hay algunos reportes de posibilidad de viruela, ¿no? Tengo para pensar algunas de estas cuestiones que tienen que ver también con y además en esto del directo también el aumento del particulado que hay en el aire, el aumento de las enfermedades circulatorias, varios aspectos que tienen que ver con esto. Y ni que hablar de cuando estamos hablando de los desplazamientos forzados, de seguridad alimentaria, de la nutrición, ¿no? Yendo al estudio, en realidad a mí me resultó muy interesante. Y me resultó también como que me generó estas cosas que le llaman la atención a Selva, ¿no? ¿Cómo los jóvenes me van a decir que saben menos que los más adultos, cuando en realidad ellos son de la generación que ya en la escuela empezaron con el reciclar, reutilizar, reducir, ¿no? De alguna manera había algo que a ellos les enseñaron que a mi generación no nos enseñaron. Entonces probablemente saben bastante que los mayores, pero es un tema de autopercepción. Y también el grito de la autopercepción
como las mujeres dicen estar menos informadas que los varones, pero después vemos en las prácticas o en los resultados al final de la encuesta que al revés. Las mujeres justamente terminan siendo más conscientes de los varones. Entonces, creo que los temas de autopercepción, que está bueno saberlo, pero cuando uno mira los comportamientos, bueno, acá por lo menos algunas cuestiones que llaman la atención. Obviamente, hay cosas en las que todos coincidimos, ¿no? Cuando dicen, pero ¿cuáles son las poblaciones más afectadas? Las poblaciones rurales, bueno, ni que hablar, las poblaciones más vulneradas, de los estratos socioeconómicos más bajos, y las mujeres, ¿no? Y mujeres, niñeces, y después también las personas mayores, que ahí no aparecen así como personas mayores. Yo, yo soy de esas personas que cada vez que hay inundaciones me recorro buena parte de los refugios que hay en todo el país, en general ustedes saben que son o en iglesias o en clubes, ¿no? Donde se juntan todos, sobre todo cuando hay inundaciones. Y uno mira, si llega a la mitad de la tarde, lo que hay son mujeres, niñas, niños y niñas. Y uno se pregunta, ¿y dónde están los hombres? La casa, de repente, tiene trabajo, y la gente dice, ¿no? Van a trabajar, pero la gente ¿por qué no van a trabajar? Están cuidando, están cuidando. Y uno dice, ¿y los niños chiquillos por qué no fueron a la escuela? Y bueno, porque fueron desplazados de su hogar, seguramente la escuela queda mucho más lejos, al lugar donde asisten habitualmente están lejos, no tienen cómo ir, tienen la ropa toda mojada, se quedaron sin túnicas, se quedaron sin casa, no porque la casa está llena de agua. Entonces, ¿quién está cuidando? Y están cuidando las mujeres. Yo ahora recién antes de venir acá leía que una encuesta que todavía no está publicada, una encuesta de nutrición de infancia, que establece que cuando, esto me hace acordar bastante cuando los niños están enfermos no van a la escuela, y los cuida el 98% de la madre. Seguido del padre, el 47%, el abuelo o la abuela, el 21%, y el 7% de las personas indican que el niño es cuidado por una persona remunerada cuando enferma o cuando no le clase. Cuando hay inundaciones, por ejemplo, es una de las cuestiones. También, recordando la crisis hídrica del año pasado, porque en realidad creo que los uruguayos estábamos como medio convencidos, y las uruguayas estábamos medio convencidos que agua nosotros no íbamos a tener para siempre, ¿no? Una cosa como que está. Pero a mí me tocó salir por varios pueblos de Canelones. Obviamente las poblaciones rurales sufrieron mucho, porque además perdieron todo lo que tenían. Y lo que dicen es que en realidad apareció el Banco República pero ofrecer el préstamo, que sabían que no iban a poder pagar. Que en realidad en ese entonces reconocían que sobre todo la intendencia de Canelones era quien había sacado agua, bueno, cosas de eso, ¿no? Pero a mí lo que también me llamó la atención en ese momento, que las que jamás pudieron volver a plantar a la actividad rural fueron las mujeres. Habían cooperativas enteras de mujeres que cuando perdieron todo salieron a trabajar de domésticas. Esas mujeres ya no pueden volver a la producción rural. ¿Por qué no pueden volver a la producción rural? Que después de que ya perdiste todo, el único trabajo que te sustenta es el económico, hacer otra cosa que te lleva muchas horas. Eso como para alguna de las cosas para pensar, ¿no? Después, también de las cosas del estudio en las cuales me quedo pensando, bueno, también, ¿no? El estudio dice que las personas encontraron que lo que más afecta con esta crisis climática es la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda, cuidados y crianza. Pero también, esto lo que dicen más, sobre todo las mujeres y los mayores de 45 años, pero han vivido, ¿no? En realidad, a mí me llama la atención que la gente, y que alguna no se dé cuenta, porque en realidad, sobre todo quienes viven en el interior,
o en algunos lugares cerca de arroyos y de ríos. Sobre todo las inundaciones las han vivido con muchísima velocidad. Santa Lucía. No sé qué número de inundaciones y se han arreglado distintas cosas, pero nosotros sabemos que cuando empieza a llover va a haber determinadas viviendas que van a estar bajo agua. Ahora, como dice la compañera, ¿no? Obviamente ejercer política pública que tengan que ver con la vivienda para decir que acá para allá no se puede construir y trabajamos a todas esas personas. Yo sé que en algún momento va a tener que empezar a hacer. Y la otra cuestión que siempre me pasó, y esto me pasó como médica, que cada vez que hay estas inundaciones, es la cantidad de personas mayores que quedan en estos lugares y que reclaman por asistencia médica, ¿no? Por asistencia médica, que muchas veces lo que precisan es asistencia médica, de cuidados. No, los cuidados, también la asistencia médica es parte de los cuidados, pero no es la única parte, es una parte chiquita de los cuidados, y lo que requieren es justamente todo lo otro, ¿no? Volver a recuperar su casa, su alimentación, estar con su familia. Es terrible verlos a veces en esos clubes, en realidad donde muchas familias conviven ahí durante varios días, muchas veces se arman problemas, están a veces separados por una sábana y no mucho más, tirados en pisos. Por mucho que se le den las mejores condiciones que la gente pueda dar y que le puedan dar las intendencias, eso no le da a nadie. Lo que sí queda claro es que el cambio climático y el planeta luego afecta más a las poblaciones más vulneradas, y entre ellas a mujeres, niñeces y también las personas mayores. Bueno, me asombró una parte que haya alguien que considere que no es necesario implementar políticas públicas, porque cuando estamos hablando de derechos, estamos hablando justamente de que, bueno, garantizarle a todas las personas, la universalidad determinada también, y obviamente estamos hablando de que el único que puede garantizar derechos es el Estado. No lo puede, de alguna manera que el mercado, bueno, te ofrece, pero a cambio de pago las cosas. Es el Estado el que tiene que justamente generar los derechos. Lo que sí me parece claro que hay que tener políticas de prevención de los problemas climáticos y la acción posterior. Yo creo que desde el año 2005 y aquel problema que ustedes se acuerdan en agosto del 2005, aquel tornado que fue terrible y que murieron personas y que en realidad destruyeron muchísimas casas, creo que eso puso en jaque. Creo que capaz que por primera vez a la población uruguaya, toda la creación de lo que fue el sistema de emergencias y todo lo SECOED, creo que estuvo muy bien. Pero eso fue una etapa, es una etapa muy importante, pero creo que a esta altura hay que tomar otras decisiones. Y bueno, sí, lo que dice Lidia, lo que dicen buena parte de las feministas, cuando uno piensa en los sistemas de cuidados, estamos hablando del cuidado de las personas, estamos pensando en el cuidado de las otras especies, estamos pensando que también nos afecta, ¿no? Recordemos que se convierte lo tenemos porque a alguien se le ocurrió comer un mono, un pangolín, eso no queda claro, pero tiene que ver sí con que nosotros invadimos ecosistemas donde hoy están determinados animales en condiciones que no son domesticables, digamos así, ¿no? Pero inclusive los animales domesticables también transfieren a veces virus a los seres humanos. No pensemos que esta es la última pandemia que hablamos. Pero bueno, me parece que el SECOE, vuelvo a decir, el SECOE, el sistema de emergencias, creo que genera una etapa que es muy buena, creo que es necesario avanzar y en esto de pensar, bueno, cuidar nuestra especie, cuidar las otras especies, cuidar el planeta, cuidarnos a nosotras y nosotros mismos. Porque eso es algo que también olvidamos, que también tiene que estar, que no somos cuidados para ser cuidadores, necesariamente tenemos que cuidar.
Así que nada, muchas gracias y gracias por la oportunidad y por pensar. Pasarle a Johnny para que haga la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Te agradecemos el espacio, saludamos el espacio y también saludamos con alegría el vínculo que hemos también formado con el espacio, de la plaza, del colectivo, que bueno, es parte de nuestra labor dentro de los trabajadores organizados también, de salir también del sindicato, de salir un poco de los problemas que tenemos con nuestros trabajadores y trabajadoras de la empresa pública y aportar a la sociedad en las distintas temáticas. Y bueno, saludamos también poner arriba de la mesa el tema de la energía, que es algo que nosotros venimos desde hace ya varios años comunicándolo, con esto de que la energía es un derecho humano, que nosotros entendemos y luchamos por eso, la bandera que llevamos ya desde varios años. El sindicato tiene varias campañas en función de la energía como derecho humano, que la tarifa eléctrica sea justa, una transición energética más justa. Hoy, por coincidencia, estuvimos reunidos en el Departamento de Desarrollo Productivo del ICNT y justo este tema salió también con respecto al reciclaje climático, ¿no? Y ahí hacíamos una catarsis y también veíamos cómo los trabajadores necesariamente debemos meternos más en estos temas, poder participar y discutir más sobre lo que es el cambio climático y la crisis climática, como dice César también, de decirme, bueno, ¿qué genera eso? Genera desigualdad. Bueno, ¿no? Nosotros, en este modelo de desigualdad que venimos poniendo sobre la mesa, de bueno, cómo la acumulación de la riqueza de una porción muy pequeña de la población sobre el resto, impacta y genera desigualdades en todo nivel. El cambio climático también lo genera. Y por ahí un compañero decía, bueno, es una doble desigualdad, ¿no? Porque por ahí, un país tan pequeño como el nuestro, dentro de lo que son las emisiones y lo que genera muy pocas emisiones con respecto a las grandes potencias que en el norte global son los principales emisores de CO2, ¿no? Y eso ya es una desigualdad. Y a su vez, cuando los eventos climáticos suceden, o las crisis que tenemos suceden, también es desigual porque somos los que menos recursos tenemos para poder levantarnos después de haber sido afectados por una crisis o un evento climático. Entonces, bueno, era como una doble desigualdad. Sin duda que, bueno, los eventos climáticos generan un montón de violaciones de derechos humanos, laborales, genera mayor violencia, falta de acceso a la vivienda, a los alimentos, al agua, termina siendo producto de estos eventos. También eso es como parte de las consecuencias del cambio climático y también lo que genera desigualdad también en ese sentido es las políticas que se aplican o que se definen para contrarrestar el cambio, ¿no? ¿De dónde vienen definidas? Si quiénes la definen sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo a veces el capital termina definiendo, ¿no?, las soluciones, falsas soluciones, estas políticas que serían para contrarrestar la crisis climática, las cuales terminan generando desigualdad? Más en nuestra región, ¿no? Esas políticas que vienen implícitas del norte hacia el sur, en esa discusión que damos, vemos cómo generan desigualdad y tener el cuidado también de esas políticas públicas, más a nivel energético. Creo que es un ejemplo que hoy está arriba de la mesa, el renovar de cambio de matriz energética, las energías renovables, cómo esas políticas públicas que vinieron desde afuera, en función de las necesidades que teníamos, generaron desigualdad y van a generar desigualdad si se siguen aplicando de la misma forma.
ahí creo que hay mucho para discutir desde el punto del trabajo también. Y esa desigualdad, ¿cómo impacta en políticas de cuidado? Para discutir la definición de trabajo remunerado, trabajo no remunerado, las políticas de cuidado, cómo terminan siendo definidas en función de las estrategias de trabajo. Nosotros, con respecto a la energía, es como vemos que cómo se vienen utilizando los derechos. Nosotros, bueno, llevamos esto como la energía es un derecho y cómo en vez de generarse así como un derecho para la población, termina siendo una mercancía. También vemos que lo mismo está pasando, es una discusión que teníamos con otro compañero, de, bueno, cómo se están mercantilizando nuestros derechos, la educación, la salud, el agua, la vivienda, como cosas que por ahí están definidas como un derecho, terminan siendo una mercancía, ¿no? Basta bueno, la crisis hídrica que hubo como para ver una violación de derechos humanos y una desigualdad enorme. ¿Quién podría pagarse una botella de agua para tomar y quién no? ¿No? Eso sin duda que ya nos marca una foto y bastante reciente como para que la tengamos bueno. Con respecto a la energía, bueno, nosotros ya desde los 2000 veníamos que había una crisis energética importante, donde habría que buscar una solución, donde potenciar la matriz energética era necesario, y también entendíamos de que hacerlo de forma renovable, disminuyendo las emisiones de carbono, era una solución. Lo que sí criticábamos mucho era el modelo de negocio, cómo se implantaba, ¿no? Porque eso era lo que terminaba generando desigualdad. A lo largo del tiempo vemos como hoy, después veía si, bueno, quién producía la energía, ¿no? Si el Estado, si un privado, si era mixto. Vemos como desde el 2010 teníamos ese problema energético, pero teníamos el 100% de la generación eléctrica. Al 2024 ya eso cambia y tenemos el 60% de mano del Estado, de lo público, y un 40% privado. Si miramos el balance, ese 40% son energías renovables no convencionales, ¿no? Entonces también está bueno analizar, pero se ve que un gran porcentaje de la población dice que se ve beneficiada después de pensar en qué se beneficiada, ¿no? Eso también está bueno poder analizarlo y poder bueno, indagar un poco más en ese sentido. Con esto de que tenemos el 40% privatizado, pasamos a tener un balance energético 2023, donde el 90% de la energía generada puede de energías renovables, pero en un 80% privado. Entonces, pasamos nosotros de tener una dependencia de lo que eran los fósiles a tener una dependencia de los generadores privados de energía eléctrica no convencionales. Entonces, una de las preguntas que surgen siempre, y creo que ahí la ganaría por destrozos, sería si le parece cara la tarifa eléctrica, ¿no? A la población. Esa creo que tendría un porcentaje muy alto. Pero claro, el tema es de ahí indagar el por qué termina siendo cara la tarifa eléctrica. Entonces, bueno, ahí volvemos a lo mismo. Se ha mercantilizado mucho más, se ha privatizado la matriz energética, los costos de esa transición energética que hubo del 2010 hacia adelante, van al costo de la tarifa eléctrica, ¿no? Lo cual encarece y genera desigualdad. Nosotros en el año pasado hicimos un análisis de cómo la población más vulnerable recibía el tipo de beneficio para poder acceder a la energía. Y de ahí sacábamos un número que había 300 familias que no recibían ningún beneficio dentro de los deciles más vulnerables de la población. Entonces, algo que siempre
una pregunta que aburro con ella a veces, porque ya la he hecho en distintas presentaciones, es, hoy por hoy tenemos un sistema bastante privatizado de matriz energética con unos contratos fijos, donde lamentablemente pagamos por energía que no usamos, ¿ah? Producto de ese cambio de matriz. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si pagamos por energía que no usamos hay uruguayos que no acceden a la energía eléctrica? Esa es la incertidumbre y en qué tenemos que trabajar para poder disminuir esa desigualdad, ¿no? Este, trabajar en poder generar ese derecho que todos tengamos acceso a la energía eléctrica, y más aún cuando estamos en esto, ¿no? De que la energía está siendo pagada por una ser utilizada. Ya más difícil de explicar, porque el tema de la energía para nosotros ha sido un problema, poder salir a la gestión pública, a ponerlo sobre la mesa. De por qué tenemos centrales hidroeléctricas vertiendo agua, pudiendo generar un costo muy bajo, y sin embargo estamos pagando la energía a un generador privado a costos muy altos, ¿ah? En función del modelo de negocio que lleva a la. ¿Cómo nos vemos ahora también a futuro afectados en esto? Es, bueno, una nueva, como le venían diciendo en esta hoja de ruta, un nuevo cambio de matriz energética con el hidrógeno verde y todos los proyectos de inversión que vienen en el país. Entonces, bueno, se ven proyectos de inversión que son de miles de millones de dólares, me parecen muy alentadores, pero no es una energía que nosotros necesitemos. No vamos a analizar la matriz energética con ese vector energético que pretende generar como un hidrógeno. Entonces, bueno, la discusión es, ¿para qué vamos a seguir generando energía en nuestra región? Para exportarla, porque es energía para exportación y no se va a ver un beneficio a nivel social, no se va a ver un beneficio a nivel de disminuir las desigualdades que tenemos hoy, no vemos que sea algo un producto bueno, que derrame ganancia y que se pueda aplicar en política pública. Bueno, cuidado para la salud, para la enseñanza, para la vivienda. No vemos que eso sea productivo para el país. Entonces, bueno, para ir cerrando un poco, es cuestionarnos un poco más nosotros, los trabajadores, bueno, del cambio climático, cómo nos afecta, cómo se ramifica en cada uno de los sectores del trabajo, somos en la energía, el compañero del agua, los compañeros de la industria cárcel, los compañeros del agro, cómo el cambio climático impacta en cada uno de los sectores y cómo las políticas que se intentan impartir para contrarrestar este cambio climático también impactan de forma negativa, ¿no? Y eso va en contra de esa transición energética que vamos. Así que bueno, por ahí saludar un poco la encuesta, poner el tema sobre la mesa. Creo que bueno, da para más seguir conversando sobre lo que es la energía y la transición energética justa en realidad que implica a lo que es el cambio climático, el sistema de cuidados, el trabajo y los derechos. Y esta generación de información fidedigna de datos que nos ayuda a cambiar nosotros cuando trabajamos sobre información de científico. En este sentido, hay como cosas de diversidad y a pesar de lo que ya me han hablado. Básicamente, te voy a titular en 3 puntos, que son Carlos Sanguinetti, pérdida de escenarios y lo que ya hacemos desde la Dirección Nacional de Cambio Climático, de qué materia de
género y en materia de cuidados, sino que pensamos hacer en la política pública. ¿Por qué hablo tanto de sentir? Porque cuando Pablo llegó el mensaje, planteando que venía acá a pasar, lo primero que me acordó fue cuando Carmen, haciendo su representación en el Parlamento por el Partido Liberal, habló de desastres, igualmente el impacto que esto tenía en las mujeres. No como era diferencial el impacto que tenían los desastres en las mujeres, vinculados seguramente a cuidados, y cambio climático. Yo no sé si ustedes se acuerdan porque me la escucharon. La escucharon todos, empezando por sus propios originarios. Bueno, realmente fue muy fuerte. Entonces, creo que iniciativas de este tipo, y tener a la sociedad civil poniendo este tema sobre la mesa, pero también tenernos a las mujeres hablando de este tema, defendiendo este tema y este ámbito en todos los espacios, en todas las oficinas, en los espacios de trabajo fundamental. Porque yo no sé qué les ha pasado a ustedes, pero al menos a mí en mi vida profesional, cada vez que hablo de género climático, de los cambios climáticos a nivel así, y de lo que me genero muchas veces, ahora me pasa mucho menos, pero en su momento me pasaba que había cambio climático y me miraba porque necesitan más cerca que estoy hablando nosotros. Entonces, que podamos generar que cada uno en su lugar, y especialmente también a la situación del movimiento social, dinamice esta agenda a través de sus eventos, a través de esta información de educación humanitaria, y entiendo perfectamente que necesitamos. También aquellos que ocupamos lugares de incidencia de repente en el Estado, y que podamos cambiar en teoría en algunas opiniones que tienen que ver con tener un respaldo de la sociedad civil, que este tipo de iniciativas humanitarias. Dicho esto, el otro tema que quería conversar con ustedes, para compartirme, tiene que ver con pacientes. Y eso un poco aprovechando lo que comentaba Selva, es una organización maravillosa que ha hecho aportes fundamentales, entiendo, para el tema, para poder abordar los temas de la violencia del lugar. La sociedad civil, en realidad, se preocupó sobre todo, y las comunidades se preocupó sobre todo que se generara desde el ámbito de la Convención Mundial de pero las comunidades participaron para generar un fondo de emergencia. Como ustedes saben, algo que algunos llamamos reduccionismo carbono, el tema del cambio climático se miraba específicamente, sobre todo al principio, a la reducción de emisiones, a la reducción de emisiones, eso tiene que ver con toda la investigación. Luego, el de adaptación, que yo al principio pensaba, ¿no puede ser? ¿Cómo se adapta el mundo, la situación, cómo se adapta las empresas para que las personas suframos menos, pero cómo se adaptan las personas para esta situación generada por la sistemas contaminantes, las multinacionales, también y la que ha sido el centro de Estado. Ahora, la reducción es suficiente cuando se hace cierto que van a todo lo mejor posible. El cambio climático, la crisis climática es una realidad. La situación que tenemos actualmente, bueno, se requiere invertir en justamente cuando el desastre golpea a las comunidades, invertir en la recuperación, en la reconstrucción, ¿no? Y de la reconstrucción no solamente de vivienda, no solamente de infraestructura, sino también de tejido social, ¿no? Cada vez que se genera un movimiento en una comunidad, por algún motivo, vinculado al clima, hay cultura de tejido social, hay cultura de avance de desarrollo. Y el Fondo de Verde hace años ha creado el cambio de agua, de Naciones Unidas, un poco lo que pretende enseñar a los países de desarrollo, por decirlo de alguna manera, con el centro global, como desarrollo, como se dice ahora, de distintos niveles, no tenga justamente que dejar de desarrollarse, o sea, que dejar de invertir su dinero en desarrollo para hacer frente a
la tarde así ahora me quedaban exámenes. Ahora, ¿qué pasó? Hasta que estuve en la junta de número de universidades encargados de la Universidad de Uruguay, la persona de la negociación. ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, países del mundo desarrollado, no finales, de mucha manera lograr un acuerdo que en realidad, como seguramente saben, en la universidad no se creó la COP21, se incluso las comunidades, recién ahora estamos hablando de la implementación, ¿no? De cómo se va a implementar, qué se va a hacer, qué es lo que sucede. Hasta el momento se remitieron 700 millones de dólares al fondo para universidades, solamente hay 300 y pocos efectivamente en este momento en el fondo. Lo que se decidió aquí en este ámbito fue que el 50% del dinero que hay en este momento en el fondo sea para cubrir pérdidas y daños en estados insulares, en el sentido de las islas, Caribe, el Golfo Pacífico, especialmente vulnerables, estados embargados, cada tifón que los atraviesan los temporales huracanes, arrasa la isla, lo que permite uno exitoso todo provisional, o sea, la gente está pronta para correr en cualquier momento. Y para los países en desarrollo menos desarrollados, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Eso de por fuera América Latina. Por América Latina, la capacidad de la enseñanza. Entonces, incluso este fondo internacional que está pensado para los 20 años, que se supone que es un fondo que además lo alimenta, colabora alimentar donaciones voluntarias de los países del norte, de nosotros de América Latina. Esto tiene que tener una estructura que permita al fondo financiarse automáticamente, por ejemplo, poner impuestos a los combustibles fósiles, por ejemplo, poner impuestos a la industria aérea, ¿no? Saber cómo hacer el barro, bueno, nada más eso se logró, no solo eso, sino que los países están pasando, porque sabemos que los estados unidos se abrieron de optamos siempre por utilizar la posición de parte, si no estamos considerando que no es correcto, o no podemos dar que se puede ver. Entonces, la cuestión de este desarrollo, el mundo desarrollado, es una realidad que incluso la diplomacia internacional del cambio climático tenemos. ¿Qué hay en Uruguay para aprender de desastres, para aprender de cuidados, para aprender cosas? Hay un fondo, hay ciencia que se activa cuando se genera una declaración nacional de. Ahora, si se activa cuando hay una declaración de desastre, entonces el fondo no está trabajando de acción integral. Requiere que trabajar desde la seguridad. Entonces, allá veía al ministro de Agricultura diciendo, bueno, para el periodo de temporada, familiares no afectados, sino tengo dinero para la defensa agropecuaria. Y no específico eso de cuidados no necesariamente hay un que la batería final de la existía, las inversiones ya existían, la consolidamiento, la frecuencia de Pablo, se pasan las redes, entonces se tiene que alcanzar la próxima página para los funcionarios, eso se debería, ahora no se más, sería, entonces, hace mucho tiempo que tenemos una deuda con los agentes del Estado y espero que es mi intención trabajar en eso, pero se tiene que ver con la elección nacional del cambio climático tiene a temas de género como una de las prioridades y acompañar a los países en temas de género. Y yo no sé, no, pero un poco para identificar de qué factores de la vida del riesgo. ¿Qué factores determinan el riesgo que tengan las personas diferenciadas, digamos? ¿Qué es lo que impacta a una persona diferencialmente a las mujeres? Por ejemplo, las cosas pacientes de otras, si bien
sobre mujeres, lo que decía, los 50, que sucedió con el espacio de trabajo de consulta, que había un gran contexto de la organización de los cuidados, en el aumento del trabajo de los cuidados, de los cuidados también, a la reflexión de tu salud mental, a la reflexión de tu salud integral, a las pérdidas económicas, y legalmente la cabeza bastante. Entonces, esto es algo que nosotros de alguna manera trabajamos, el impacto son generaciones, tiene que el impacto a los adultos mayores, muchas veces independientes. En el aumento de familiares, en los cambios de materialidad o la actividad, sentimos grandes problemas. Pero también estamos trabajando normalmente son un par de la Dirección Nacional de Marco, que era la política de Marco. Cada uno de los estados, creo que se un poco de compañero, para la política de favorecer a la gente y a las personas que la pero también hay otro plan de la política pública, las actividades, nosotros lo tenemos los ciudadanos y de hecho el género es fundamental en las prioridades que tenemos para la generación de la pero bueno, tenemos que avanzar en el detalle de lo que implica los cuidados, lo que implica la protección de los cuidados del patrimonio concreto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir para las personas que cuidan a los territorios? ¿No? Porque no es de nuestra oficina la presidencia ya más allá de los diálogos, pasa por la idea importante en el sentido que digamos, la política pública basada en el impacto real que tiene el cambio climático, sus distintas manifestaciones en la vida de así que, salvo especialmente lo que yo y creo que son muy poquitos, en realidad entienden que no, pero no se hace sentido en de posiciones de los foros. Así que bueno, nuevamente les saludo primero agradecerles todas las intervenciones. Creo que efectivamente somos pocos, pero seguramente alguna pregunta es interesante hacer, sobre todo porque pensar cuáles son esas políticas concretas y cómo problematizar algunas de las dimensiones. Primero, en relación a lo que dijo Johnny, yo no creo que las personas realmente sepamos que no se necesita más energía y que de alguna manera tenemos una fantasía de que primero porque ese exceso que puede ser me parece que no es conocido por la población, no tenemos esa información, ¿no? Entonces ahí hay un debe que es colocar la información para poder hacer uso de nuestra capacidad como sociedad de intervenir en las políticas. Por supuesto que siempre hay un gobierno que tiene direcciones, hay un Estado que decide, etc. Pero en este momento estamos tratando de intervenir en una política
decidida en relación a una empresa como Neptuno, como el proyecto de Neptuno, por una acción ciudadana. Pero una acción ciudadana que está basada en el conocimiento, en la información, en todo lo que ha hecho, bueno, la Comisión Nacional de Agua, redes, bueno, todos los movimientos, pero también la academia y los investigadores que han aportado a la ciudadanía esa dimensión. Entonces, yo creo que acá tenemos un debe en relación a cómo pensamos la energía y, bueno, cómo colocamos a la población en esas informaciones. Eso es lo primero que resalto de las intervenciones y por lo menos también de los desafíos que tenemos para el mundo, ¿no? De cómo colocarlo, el sindicato, por supuesto, la UNT está acá, y forma parte de nuestro partido, de parte que no es el que vivimos, sino que invitamos, porque estamos en este espacio. Entonces, bueno, busquemos cómo hacer llegar esas informaciones para poder tomar decisiones y para poder incidir como ciudadanos. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, bueno, claro, tenemos informaciones muy interesantes. Separa. Se para. Se pagan los privados como parte de la interpretación, digo. Separa los generadores privados que están instalados. Es decir, algo que pasa mucho es que hoy por hoy uno sale por la ruta de nuestro país y ve un montón de los generadores que están instalados y realmente creo que gran parte de la población piensa que son de UTE. Si no lo has visto. Son privados y algunos son mixtos. La mayoría de ellos son privados. Son generadores privados, a lo cual UTE le compra con contratos fijos que se pagan, se utilice o no se utilice el energía. La necesito. ¿Se sabe cuánta plata hay excedente? Bueno, sí, eso lo digo, no tengo ningún dato, pero seguro que la compañía de planificación Para decir la verdad, es un dato que es fácil, digo, es fácil de conseguir, no, nosotros tenemos un grupo de trabajo en el cual llevamos varias. Sí, Aunque no lo necesite. aunque no lo necesite. En función del tipo de contrato que tengas. ¿Alguien de la mesa puede hacer algún diálogo o agregar alguna cosa después de Yo quería hacer una pregunta sobre la encuesta, que llamó la atención, pero en realidad podemos encontrar la explicación de todos y de todas. Que tiene que ver con la contestación de las mujeres sobre el tema de la energía, ¿no? Que, no sé, yo lo interpreto, capaz que estoy fuera de todo, pero el que no sabe contesta un montón, me pareció a mí, y que, ¿por qué yo me preguntaba, por qué las mujeres no saben contestar y los hombres contestan? Si en realidad el nivel de desinformación de esto hago por lo que en general. No sé, yo me lo explico por algo que capaz no tiene nada que ver, pero que vengo de ese mundo y que es un mundo muy masculinizado por la energía. Desde el arranque hasta el final, o sea, desde la universidad, de la facultad de ingeniería, no sé, o sea, fundamentalmente son hombres porque estudian la UTU, la escuela técnica y después a la UTU. O sea, no sé si tiene que ver con eso, pero para encontrar una explicación, porque si vos vas, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que el nivel de desinformación es terrible, que esto le encuentro explicación en varias cosas. Primero, nuestra debilidad de poder hacer esto, de poder poner este tema en la agenda pública. Segundo, el lobby impresionante que hacen los dueños de nuestro país y de la energía para que esto no suceda, a diferencia de otras ramas, que en el tema de la energía, que está un consenso impresionante, hay un lobby empresarial muy fuerte. Pero bueno, ahí sí vemos, ahí tenemos ahí un poco. Él no sabe, prefiero contestar un 22%. O sea, es un montón. No sé ustedes qué explicación encontraron a esto. Yo lo destacaba, de hecho, en este caso, lo que voy a dejar son algunos supuestos, ¿no?
Pero al igual que nos pasaba, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, en realidad lo que suele suceder es, realmente, en algunos tipos de preguntas, los varones tienen una mayor autopercepción de conocer, ¿no? Que las mujeres, por un montón de cuestiones respecto a cómo nos han socializado y distintos determinantes de género que nos llevan a inclinarnos más a frente a una pregunta de este tipo. Si no sé, efectivamente, por ahí me voy a inclinar por decir que no sé, y por ahí un hombre en esa misma situación arriesgaría una opción. Esa es como el primer supuesto de cómo se podría analizar esta situación. Yo lo destacaba en ese sentido también, ¿no? Esto, como decíamos, son cuestiones de percepción y autopercepción de cuántos creo saber o no, en este caso, por ejemplo, el porcentaje de la cantidad que proviene de estas renovables. Sí, claramente se ve una diferencia por género. Habría que hacer como otros estudios para ver si efectivamente los hombres conocen más o saben más, o que frente a la incertidumbre o no saber, bueno, arriesgan más en las situaciones y hay un mayor sinceramiento, si quiere, respecto a las mujeres. Con estos datos no lo podemos saber, pero podríamos entregar algunas situaciones. Comentario para comenzar mientras vamos ha sido invisible y totalmente justicia climática. Vea que si el gobierno quiere tener una avanzada que intenta transformar en un productivo para dar de climática. El enorme desafío que implica en el desarrollo. Entonces, lo único que va a ser implementar el principio. Creemos que se va a tener con ciertas capacidades, estos estudios finalizan el tema y son claves, pero acá lo que es pensar creativamente, una posibilidad de nuestro trabajo, cuáles son las instrumentos que todos están convencidos de lo que necesitan para eso, porque no se recibe hace muy natural y muy entonces, nada, a mí este tema me resulta absolutamente convocante, porque toca la fibra del patriarcado con la dimensión más cultural del sistema, obviamente. Se ve con la mesa, y me estoy escuchando, las estemos, decimos juntas, que eso. En Ceuta, y fui
hicimos un documento de sociedad civil para llevar a la Junta de los Pueblos. Ahora hay una organización de Junta de los Pueblos para ahora para noviembre, en Belén, previo a la COP. Y bueno, hemos perdido esperanzas de incidencia en la COP, pero siempre la Junta de los Pueblos es un espacio que nos da para articular como dimensiones y diálogos que están en otro campo. Que tiene que ver con lo que pregunta, porque cuando miré la encuesta, no solamente se da en el tema de la energía eléctrica, y por eso creo que la arquitectura está bien, pero no va para mí, para que acabo de o sea, cuando tú miras todos los hombres en la arquitectura, cuando miras la encuesta, porque los hombres siempre saben mucho más, ellos son más viejos, más aún, son los que más saben, son los que más viejos, son los que más saben. Tienen el conocimiento y son estos niños de pero para mí, cuando lo leí, esa fue mi interpretación de por qué eso era así. Después, para mí, el generar políticas públicas, sea de derecho, de otra profesión, de cuestiones justamente de modelo de una forma clave. Y ahí, bueno, nosotros como sociedad civil, o sea, como Unión de la Tierra, nos trabajamos muchísimo siguiendo la Convención de Cambio Climático, y ahí claramente lo que contaba Fernanda, lo veníamos trabajando para nosotros. La financiación tiene que ser dada a los países que provocaron esta crisis, tiene que ser pública, tiene que ser una financiación sin condiciones y que realmente no genere ningún tratamiento para los países. Tiene que estar absolutamente en paralelo, tiene que ser una financiación adicional para la transición, que no es parte de la transición de derecho. Entonces, en eso vamos a seguir luchando desde la presión que venimos haciendo con el movimiento social a la convención, y ahí queremos la alianza con los gobiernos, porque el tema es que muchas veces los gobiernos, de acuerdo, un debate que tuvimos en Canal 5, después de una elección, que vos me llamaste por teléfono cuando salí de Canal, es porque cuando yo expuse todas las otras soluciones y todo lo que no se debería hacer en la cumbre, cuando que lo dijimos, mira, lo respeto muchísimo, digo, el Estado uruguayo todavía está en juego, de los bonos de carbono, de compensación, de esto, de lo otro. Eso es lo que no podemos entrar en esta convención nunca, porque esto va a ir siempre adelante con las falsas soluciones, y es lo que nos ha llevado a la crisis climática que vivimos hoy. Todas las trampas del lobby que ha vivido los petroleros y las grandes empresas en esa convención para hacer que los gobiernos puedan funcionar esos intereses y para los intereses de los pueblos y de la. Sí, y eso me da la pauta para decir, bueno, primero agradecerles me parece que estos diálogos, que fermentado, el diálogo social que se está hablando sobre seguridad social, tiene que ver con todo eso. De qué manera están las políticas de cuidado del cambio climático incluidas ahí, que supuestamente están también en el uso de la investigación. Para nosotros, cómo aparece todo esto, son 5 ejes, pero no hay representación de algunos de los intereses, por ejemplo, de esta parte. Después de la cuidado, pero financia todos los proyectos extractivistas, la conectación, todo eso, así se financia la zona. Están dando dinero de trabajadores, ahora va a ser obligatorio de contribuir para reproducir todo este modelo que genera, bueno, las inversiones en el programa de implementación de los y el dinero que se está sacando del trabajo, de los fondos que seguramente son para apoyar a los trabajadores, y no se está discutiendo todo lo que decía, la redefinición del trabajo. ¿Cómo aparece la discusión sobre el trabajo reproductivo y las formas de sostener la vida que no están asociadas a lo productivo? Ahí, ese diálogo social es el diálogo, eso, pero
greenwashing, no, es un greenwashing de París. Entonces, a mí me parece que los escenarios políticamente, no sé cómo están disfrutando de poder en la empresa, pero el resto no es claro. Entonces, también, como desde el gobierno fiscal, también, pero como está presentando el movimiento sindical, pero Secretario representado, hubo alguien que era ex movimiento sindical, ahora representa el gobierno. Pero y representa una postura del movimiento sindical, porque diversas, ¿no? El principio de la movimiento sindical, que no representa No, lo que va a nombre del CNT, que bueno, que es clavijo y que es una forma para sí, personal, vamos con los tres puntos del principio. Bueno, yo solamente para cerrar, quería decirles que cómo sigue esto. Nosotros pensábamos hacer una reunión de trabajo un poco para invitando a algunas amigas comunicadoras y publicistas para ver cómo bajamos estas informaciones. No necesariamente la encuesta se divulgará, tendrá pero sobre todo tomando algunos de estos ejes, cómo colocamos estas dimensiones, cómo problematizamos, para que no quede solamente en un núcleo reducido, porque es verdad que todo el mundo dice saber, conocer, o todo el mundo más, dicen saber, conocer, pero cuando entras a debatir y a ver las disputas reales, resulta que nadie sabe, y que, no, cómo no he estado, cómo no, tal cosa, y cómo no necesitamos exportar, no necesitamos vender energía, bueno, en fin. Entonces, yo creo que tenemos, bueno, esa sería una invitación que les vamos a invitar a que sumarse para decir, bueno, queremos lanzar una campanita. Estos son los mensajes sencillos que podemos ganar. Por supuesto que no va a alcanzar, porque hay que hacer debates, hay que hacer todas esas cosas que van colaborando, lo que ustedes hicieron hicieron en AUTE, fue bien interesante, porque bueno, tenemos que entrar a la televisión argentina también, que nos juntó a varias organizaciones, en fin, todo eso va contribuyendo, pero en concreto queríamos hacer esto, decir una reunión de trabajo de 2 horas con publicistas y pensando cómo trasladamos algunas de estas dimensiones justamente para vincular cuidados con el cambio climático, para que no quede en una visión solamente de algunas, y cómo redefinimos. Sería nuestro próximo paso, muy modesto, porque pensaron movernos en este momento es complejo. Ya pensando en lo que hicimos para el Río Magdalena, no sé si hoy tenemos condiciones para, porque por un lado hay muchos movimientos y muchas energías y muchas pequeñas iniciativas, pero nos está costando juntarnos en un espacio. Bueno, así que muchas gracias.